Ya. ¿Se ve la pantalla? Yes. Sí, se Perfecto. ve. Bueno, empecemos entonces. Hoy día la ayudantía debería ser de cinemática y de análisis dimensional, pero esta sección está un poco atrasada, entonces vamos a hacer un repaso de cinemática, vamos a hacer un par de ejercicios de cinemática y van a quedar de propuestos los de análisis dimensional, pero al final, de todas formas, si quieren hacer alguna pregunta, podemos dejar un tiempo para eso. Cualquier consulta me interrumpen, voy a tratar de estar atento al chat y debería llegar en algún momento una compañera que me va a apoyar, pero está medio atrasada. Entonces, comenzamos, vamos a hacer un pequeño repasito. Vimos que hay distintas formas de clasificar el movimiento en un fluido. Tenemos clasificaciones en el tiempo y en el espacio. Para el tiempo, vamos a definir lo que es el flujo permanente o impermanente, que también se le llama transiente. ¿Y qué significa? El permanente nos dice que la velocidad del fluido se mantiene constante durante el tiempo. Y la impermanente es todo lo contrario, que puede ir variando en el tiempo. Esto en general depende de qué genera el fluido, pero en general va a ser una diferencia súper clara cuando te pidan identificarlo. Y también podemos definirlo en el espacio como uniforme o variado. Uniforme es cuando, no, independiente de dónde mida yo la velocidad del fluido, la velocidad va a ser la misma. Y variado es cuando yo puedo medirlo en un punto o en otro dentro del mismo fluido y va a darme medidas distintas. Vamos a ver un ejercicio que espero que esto quede súper claro, así que cualquier cosa vamos viendo de a poco. Hay dos enfoques para la descripción del movimiento en un fluido. Está la descripción lagrangiana, que se enfoca en una partícula y la va siguiendo a través del tiempo. En general se dice que la velocidad va a depender de la posición inicial y el tiempo, porque se usa la posición inicial como una referencia solamente, pero lo que nos importa en el enfoque lagrangiano es seguir la partícula en el tiempo, una sola partícula en especial. Mientras que la descripción euleriana es tomar una foto en un momento dado y analizar como la globalidad de lo que vemos. Acá estas imágenes son súper claras en ese sentido. No, nos dicen, en este caso, tomamos la partícula en el punto A en el tiempo 0 y la seguimos hasta el punto B en el tiempo 1. Esto es seguir una sola partícula, ¿cierto? Mientras que acá tenemos en el tiempo t sub 0, tomamos una foto y vemos cómo se mueven todas las partículas del fluido en ese momento. A veces es un poco confusa la distinción, pero lo que más creo que importa es que este depende del tiempo en la lagrangiana, mientras que la euleriana es tomar una foto en un momento y ver cómo se comporta el fluido. Hay distintas formas de graficar el movimiento de un fluido en el tiempo. En especial nos vamos a concentrar en tres, y hay una que se usa menos, pero es buena conocerla. Las líneas de trayectoria lo que hacen es tomar una partícula y seguirla en el tiempo. Esto, como vimos recién, sería un enfoque lagrangiano, y la forma de encontrar estas líneas a través del campo de velocidades es tomar nuestras ecuaciones de velocidad, porque tenemos, por definición, la velocidad en el eje X va a ser la derivada de su posición en el tiempo. Vamos a tomar esta expresión y vamos a resolver la ecuación diferencial para encontrar una fórmula o una ecuación que nos entregue
la ecuación de la línea de trayectoria. Y para cada eje, ¿cierto? Acá hay un ejemplo donde se ve cada partícula, la línea que sigue. Entonces, vamos a ver ejercicios también de esto, pero eso es lo importante. Las líneas de corriente, en cambio, lo que hacen es tomar una foto del fluido y ver hacia dónde se mueve cada partícula, ir siguiendo una línea que vaya en la misma dirección que todas las velocidades. O sea, por ejemplo, si tenemos ese campo de velocidades en un momento conocido, o sea, esto es tomarle una foto al fluido y ver hacia dónde se mueven las partículas. Si quisiéramos dibujar nuestra línea de corriente, nos quedaría algo así. En todo momento, la línea de corriente va a ser tangente con los vectores de velocidad, en todo el espacio en realidad. Y esto, insisto, es una foto en un momento conocido, no depende del tiempo. Las líneas de humo son un poco enredadas de entender, pero la explicación no es tan compleja como uno cree. La gracia de las líneas de humo es que toman un intervalo de tiempo y vamos a considerar todas las partículas que pasan por un punto en ese intervalo. Y las vamos a marcar de cierta forma. Y después vamos a unir todas esas líneas, todas esas partículas, perdón, con una línea. En esta foto vemos que desde el tiempo 0 al tiempo 1 van a pasar por este punto todas estas partículas y van a seguir cada una trayectoria distinta. No nos importa qué camino siguieron hasta llegar al punto final. Y después vamos a tomar la línea de humo y las vamos a unir todas. Entonces, la línea de humo no nos importa exactamente la trayectoria de cada una, sino dónde queda al tiempo final. Todas estas formas cinemáticas tienen usos distintos y la idea es que con los ejercicios que vamos a ver después queden un poco más claros. Por último está el tubo de corriente. Sí, ¿quién levantó la mano? Interrúmpame nomás, que cuesta estar atento a todo. Ya, perfecto. Sí, sobre las líneas de humo, salía que tenía una descripción lagrangiana ¿Sí? y, bueno, sobre la descripción lagrangiana decía que seguía cada partícula, Sí, pero la cosa es que aquí como que estás diciendo que no sigue cada partícula, sino que el conjunto de todas las partículas. ya. Lo que hace la diferencia de la euleriana y la lagrangiana es que la euleriana toma una imagen y ve como el conjunto hacia dónde se mueve. Acá lo que estamos haciendo es ver la posición especial de cada partícula, por eso se considera lagrangiano, y unir las posiciones, pero lo considera a nivel de partícula. Ya, perfecto. Gracias. Perfecto. Pero ¿Sí? Dime. quizás puedo complementar como la respuesta diciendo como que también el euleriano como que trata de, como se trata más como de un campo de foto y es como qué pasa en ese espacio, cuál es como el campo de velocidades, no se fijan las partículas, ¿cachai? En el de antes, si bien es independiente de la trayectoria de cada una, al final se fija dónde está cada partícula que pasó por un punto. Entonces, por lo mismo se considera. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahí? Sí, muchas gracias. Ya, perfecto. El tubo de corriente es un poco menos usado en el curso por lo menos, pero la definición es que se define una curva cerrada, como se ve aquí este círculo, y incluye a todas las líneas de corriente que pasan por dentro de esta curva, todas las que están encerradas. Entonces, ¿qué gracia tiene el tubo de corriente? Que toda la frontera de mi tubo de corriente no tiene flujo a través de ella. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que las líneas de corriente eran siempre tangentes
al campo, a los vectores de velocidad en el fluido. Entonces nunca voy a tener un vector de velocidad que cruce esto, porque todos, en toda la superficie van a ser siempre tangentes. Ahora un par de definiciones más matemáticas. Tenemos lo que es la derivada material. Acá reconocemos que la velocidad, o sea, la aceleración, perdón, depende no solo del tiempo, como lo habíamos visto en otros cursos tal vez, sino también de la posición donde estoy midiendo la velocidad y donde puede cambiar la velocidad. Entonces, surge esta definición de la derivada material y podemos ver dos componentes de la aceleración. La aceleración local, que es la que depende solamente del tiempo, y la aceleración convectiva, que es la que depende del espacio. Se ve un poco fea la definición, pero en la práctica no es tan complicada porque los campos de velocidad suelen no ser tan complejos de calcular. Entonces es importante tener la distinción entre cada tipo de aceleración y lo que implica para el fluido. Y en la clase vieron que en un fluido, como vimos, que pueden haber diferencias de velocidad dependientes del espacio o de dónde las mido, van a surgir velocidades angulares producidas por diferencias de velocidad. O sea, en la clase vieron un elemento cuadrado que tenía una velocidad abajo y otra velocidad arriba. Si esas velocidades eran distintas, va a producirse un efecto como de deslizamiento, por así decirlo. Eso se traduce en rotaciones. Y vieron algunas magnitudes o vectores que buscan representar estos efectos de rotación. Está la velocidad angular, que es un producto cruz que es un poco abstracto por ahora, pero más adelante en el curso se va a entender a lo que apuntan. Tenemos la vorticidad, que no es más que eliminar un medio de la velocidad angular, y una aplicación que se le da a todo esto es las tasas de deformación, que nos permiten entender qué le pasa al fluido un poco en cada punto del espacio por estos efectos de rotación y vorticidad. Pero como les digo, esto se va a ver más adelante en el curso como la aplicación real, pero es importante conocerlo de todas formas. Entonces, empecemos con los problemas. Acá nos están pidiendo reconocer si los flujos en cada caso son permanentes o impermanentes, uniforme o variado, y una pregunta que es muy relacionada con esta es si existe aceleración convectiva o local, o ambas. Es importante eso. Un flujo va a ser siempre o permanente y uniforme, o permanente y variado, o impermanente y uniforme, o impermanente y variado. Siempre van en pares, porque como vimos son dos formas distintas de clasificarlo. Entonces, vamos a tener que distinguir cada una y asociarlo con el tipo de aceleración que lleva. Entonces, tenemos este flujo. Nos tomamos en el fondo tres fotos en tiempos distintos. Tenemos en el tiempo 0, en el tiempo 1 y en el tiempo 2. Primera pregunta, ¿varía en el tiempo la velocidad? Si nosotros comparamos estas tres imágenes, ¿tenemos algún cambio en los vectores de velocidad? ¿Alguien si quiere responder o seguimos nomás? No. Ya, no hay ningún cambio. Entonces, ¿qué significa eso? Sería permanente, ¿cierto? Porque no depende del tiempo la velocidad. Oye, ¿y la dirección de velocidad no influye en eso? Alguien pregunta si cambia la dirección, y la dirección en el tiempo no cambia. Si yo mido acá la velocidad y después en otro tiempo la vuelvo a medir en el mismo lugar, no hay un cambio. Estamos midiendo en el mismo punto, ¿cierto? Si yo mido acá, acá y acá, siempre tengo el mismo vector.
Y ahora depende de dónde la mido la velocidad. Si yo mido acá o mido acá, ¿voy a tener el mismo vector? ¿Sí? ¿No? ¿Qué creen? ¿Se ven distintos? Ya, se ven distintos. No, varían según el espacio, porque una parte es más estrecho. Así que Claro. no es. Entonces, ¿depende o no depende de dónde la mido? Sí dependería. ¿Qué significa eso? Es un flujo Un variable. flujo variado. Correcto. Entonces, en este caso, tendríamos un flujo permanente variado. Permanente porque las tres fotos son exactamente iguales, pero variado porque, como dijeron ahí, en esta parte donde se hace más estrecho, el fluido se va a acelerar y vamos a tener mayor velocidad acá que acá. Ahora, ¿qué tipo de aceleración podríamos decir que tiene este fluido? ¿Tendríamos aceleración local que dependía solo del tiempo o sería igual a cero? Es igual a cero. Por Claro, eso es convectivo. la aceleración local sería cero y la convectiva sería distinta de cero, como dicen por el chat. Pasemos al siguiente caso. De nuevo, Disculpa, ¿podrías Sí. repetir eso de la aceleración local o conectiva, Ya. por favor? La aceleración local dijimos que era la componente que depende del tiempo, ¿cierto? Nosotros vimos la derivada material. Déjame devolverme un poquito. Aquí. Esta es la aceleración del fluido. ¿Sí? Existe la parte local que se llama, que es la que depende solamente del tiempo. Y la parte convectiva es la que depende de dónde estoy midiendo la velocidad. ¿Sí? Entonces, si volvemos a nuestro problema, nosotros acá dijimos que el flujo es permanente, entonces la velocidad no depende del tiempo, siempre va a ser constante para un punto. Si yo mido en este punto, voy a tener ese vector. Si mido de nuevo más tarde en el mismo punto, voy a tener el mismo vector. Y lo mismo para el tiempo t. Entonces, siempre que sea permanente va a ser conectiva. Siempre que sea permanente, vamos a tener aceleración local cero. No es lo mismo. ¿Sí? Porque puedo tener o los dos tipos distintos de cero, o los dos tipos iguales a cero, o uno y uno. Ah, ya. Ya, ¿Sí? gracias. Ya. ¿Y la convectividad qué significa? Que ¿O como que depende, que la velocidad varía según el espacio. Entonces, si yo mido acá, voy a tener ese vector. Pero si mido acá, voy a tener un vector más grande. Entonces, hay un gradiente de velocidad en ese intervalo, ¿cierto? Bueno. Diferencia. Ya, veamos otro caso. Acá tenemos otra vez tres imágenes. ¿El flujo varía en el tiempo o se mantiene constante como el anterior? ¿Varía? Sí, varía. Varía. ¿Cierto? Porque claramente acá va hacia un lado y después va hacia el otro. Entonces, sí varía en el tiempo y eso se llama impermanente. Y depende de dónde mida yo, si yo tomo un punto acá y un punto acá, ¿voy a tener la misma velocidad o va a ser distinta? No varía. No varía. Y eso es uniforme. Entonces, ¿qué significa eso para la aceleración? Tenemos aceleración local. Acuérdense, la local depende del tiempo y la convectiva depende del espacio. Sí, tenemos local Tenemos local. ¿Y convectiva? también. Ah, no. No tenemos convectiva. No tenemos convectiva porque vimos que independiente de donde yo mida la velocidad va a ser constante, ¿cierto? Y el último ejemplo, acá tenemos de nuevo tres imágenes. A ver, tenemos local. Sí, sería local, hay aceleración local porque hay un cambio en la dirección y eso es la diferencia, ¿cierto?
porque cambia el sentido. Si cambia el sentido, es un cambio en el vector. Cualquier cambio en el vector sería aceleración, sea de magnitud, de dirección o de sentido en este caso. Ya, en este caso, ¿hay cambios en el tiempo para la velocidad? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque si yo me paro en este punto, voy a tener esa velocidad, ¿cierto? Me paro ahora en el mismo punto y la vuelvo a medir. Tengo la misma velocidad, pero si me vuelvo a parar en el mismo punto acá, cambió. Entonces, en el tiempo total, por así decirlo, sí hay un cambio en la velocidad. Eso sería un flujo impermanente. Y varía dependiendo de dónde mido yo la velocidad. Entonces, para un solo tiempo, me paro acá, tengo una velocidad y me paro acá. ¿Cambia o no cambia la Sí, velocidad? sí varía. Entonces sería variado, ¿cierto? ¿Qué tipos de aceleración tenemos entonces? ¿Tenemos aceleración local? Sí. Sí, Tenemos. ¿Por qué? Porque dijimos que varía en el tiempo la velocidad. ¿Y tenemos aceleración convectiva? también. También. Porque vimos que varía en el espacio. Entonces, vemos que no necesariamente por tener local voy a tener convectiva o voy a dejar de tener convectiva, siempre son de cierta forma independientes una de la otra, pueden combinarse o tener una sola, depende siempre del flujo. Pero, ¿Sí? te voy a hacer una pregunta del anterior. ¿Sí? En el anterior, la convectiva es cero, pero, o sea, no hay convectiva, pero ¿por qué? O sea, veo que, bueno, todas las velocidades son iguales en cada uno de los flujos, pero como el del medio cambia, eh, no entiendo. O sea, la convectiva se refiere siempre como que sean todas iguales en el fluido. Sí. Al final. La convectiva en el fondo es tomar una foto y para ese momento medir en distintos puntos. Si son todas iguales, va a ser cero. Ah, ya, solo en ese ¿Sí? momento, vale. Eso es justamente lo que uno hace al separar convectiva y local, es separar lo que depende del tiempo y lo que depende del espacio. Bueno, pasemos al siguiente ejercicio. Hasta el año 2014, el 30% de las aguas residuales municipales en Chile eran dispuestas mediante emisarios submarinos, es decir, eran liberadas directamente al mar sin tratamiento. En un pueblo austral del país, dado que las condiciones geográficas no permiten la instalación de alcantarillas, se debe disponer de un emisario submarino. Actualmente se está evaluando la creación de un área marina protegida en las cercanías del pueblo, por lo que interesa estudiar los efectos que pueden tener las emisiones sanitarias en la zona elegida para la conservación. Se ha obtenido el campo de velocidades en el mar dado por la siguiente expresión. Y considerando que las aguas servidas comienzan a ser emitidas en T0 igual 0, el emisario submarino se encuentra en el punto 0,1 y que la ubicación propuesta para el área marina protegida es x igual 28 y igual e elevado a 16. Determine si las aguas contaminadas llegarán a la reserva marina y de ser así, en cuánto tiempo ocurrirá. Básicamente lo que nos están diciendo es que en el fondo del mar están están desechando aguas servidas, que son aguas de alcantarilla, ¿cierto? Y conocemos el campo de velocidad o la forma en que se mueve el agua del mar en torno a este emisario submarino. Y lo que nos piden es comprobar si va a llegar o no al punto del área que quieren proteger, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Reconocer si las partículas que salen desde el emisario en el punto 0,1 van a llegar o no al área protegida. ¿Y esto cómo lo vamos a resolver? Vamos a trabajar con las líneas de trayectoria. ¿Por qué? Porque queremos enfocarnos en cada partícula que salga desde el emisario y ver si va a llegar o no hasta al área protegida.
si trabajáramos con las líneas de corriente, no tendríamos el componente del tiempo, por ejemplo. ¿Cierto? Nosotros vimos que acá nos están preguntando en cuánto tiempo ocurriría, en cuánto tiempo llegaría. Si trabajáramos con líneas de corriente no tendríamos ese componente, porque las líneas de corriente son una foto. ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser encontrar las líneas de trayectoria. Y esos son algunos valores importantes para el problema. Entonces, la línea de trayectoria, nosotros vimos que teníamos que separar el campo de velocidades en U y V, ¿cierto? Separar para cada eje y resolver la ecuación diferencial que corresponde. Entonces, vamos a tener estas ecuaciones. Acá lo que hicimos es solamente tomar esta ecuación y evaluar con lo que tenemos para este problema, ¿cierto? La velocidad en X va a ser 5 más t, y la velocidad en Y va a ser 2it. Para cada caso vamos a resolver la ecuación diferencial. Esta, algunos se acordarán, otros no tanto, es una ecuación diferencial separable. Entonces, el procedimiento para resolver es separar los diferenciales e integrar a cada lado. Algo que complica a veces son los límites de integración, porque hay dos formas de resolverla. Podemos aplicar integrales definidas o indefinidas. Yo creo que es más fácil siempre trabajar con los límites desde el comienzo para evitar el cálculo de constantes después, pero en cualquier caso siempre se puede hacer lo que le acomode más a cada uno. Entonces lo que vamos a hacer va a ser integrar entre la posición inicial y X, que va a ser nuestra posición en el tiempo, y el tiempo inicial, ¿cierto? Que va a ser 0 y 0 en los dos casos. Resolvemos la integral y nos va a quedar al tiro la resta, ¿cierto? No nos van a salir constantes porque lo definimos los dos límites. Nos va a quedar x menos x0, y la integral de 5 más t va a ser 5t más t cuadrado partido en 2, menos 5 por 0, que era nuestro límite inicial, más 0 al cuadrado partido en 2. Despejando nos va a quedar que x es 5t más t cuadrado partido en 2. Esto es solamente resolver la ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Me siguen? Todo claro. Sí, súper. Ahora vamos a hacer el mismo proceso para y. Acá la gente a veces se confunde porque como vamos a tener una y metida entre medio, pero de nuevo es una ecuación separable, y lo único que hay que hacer es separar t a un lado, y al otro lado. Vamos a integrar de nuevo con los mismos límites de integración, pero ojo que ahora I0 vale 1. Entonces, lo integramos y evaluamos. Nos va a quedar logaritmo natural de I menos logaritmo natural de 1, que era nuestro I0, ¿cierto? Y la integral de 2t va a ser t cuadrado menos 0, ¿cierto? Que este es 0 al cuadrado. Despejando nos queda logaritmo natural de I igual t cuadrado, y para dejarla I solita vamos a aplicar exponencial a los dos lados y nos va a quedar I sola y e elevado a t cuadrado. ¿Sí? Esto es solo un paso más porque hay que eliminar ese logaritmo para dejar I despejado. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esta va a ser nuestra línea de trayectoria. Vamos a tener una componente en X y una componente en Y, y al juntarlas vamos a tener el punto en el tiempo. ¿Sí? Si nos pidieran solo la línea de trayectoria, esta es la pega hecha. Pero ahora nos piden además saber si van a llegar o no al punto de la reserva. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar, para cada caso, en X vamos a igualar nuestra expresión que encontramos al punto que nos dicen que está la reserva, que sería en X igual 28, y nuestra expresión para Y con e elevado a 16. Ahora,
en el caso de que nuestras aguas servidas nunca llegaran a la reserva, simplemente no encontraríamos una solución para T. Vamos a ver qué pasa. Trabajamos la ecuación para llegar a ecuaciones más manejables. En este caso fue solamente simplificarla para resolverla como ecuación cuadrática, y en este caso es aplicar el logaritmo natural a los dos lados para despejar los exponentes solamente. Llegamos a 3 soluciones, 2 de X y una de Y. En X tenemos T igual menos 14, que como estamos trabajando tiempos, no es una solución que tenga valor para nosotros, y tenemos T igual 4, que coincide con la solución en Y. Entonces tenemos que tanto para X como para Y vamos a llegar al punto en T igual 4. Eso significa que las aguas servidas efectivamente van a llegar a nuestra reserva submarina en T igual 4. ¿Alguna duda sobre este problema? Si nos hubieran dado valores diferentes, pero positivos, ¿nos quedamos con el menor o tienen que ser iguales para que se cumpla? No, tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el X igual 28, pero al mismo tiempo estoy en Y igual 1, por ejemplo, no he llegado al punto. Estoy en un eje solamente he llegado. A ver, voy a tratar de dibujarlo. Si tenemos, estos son nuestros ejes. Acá tenemos nuestra reserva, ¿cierto? Si yo tengo que mi componente en X me dio que a los 4 segundos voy a estar acá, pero en Y me diera que a los 4 segundos voy a estar, perdón. Ya, claro, entonces a los 4 segundos voy a estar en esa línea, pero en Y me da que voy a estar a esta altura, a los 4 segundos, no voy a llegar a las aguas a la reserva. Entonces necesito que tanto en X como en Y me dé que estoy en la posición de la reserva. ¿Sí? ¿Se entendió? No quedó muy bonito el dibujo, pero... Sí, perfecto, gracias. Ya. Pasamos a la B entonces. Nos piden simplemente encontrar las líneas de corriente en el punto... que pasan por el punto 0,1 en T igual 1. Entonces, como dijimos antes, las líneas de corriente son una foto, entonces solo nos va a importar T igual 1. ¿Y cómo calculamos las líneas de corriente? Esta es la fórmula clave, por así decirlo, que lo que nos dice es simplemente que el vector de velocidad va a ser paralelo con nuestra línea de corriente para cualquier punto. Y podrían hacer el desarrollo de este producto CRU, pero básicamente lo que nos va a entregar es esta relación, que es lo que nosotros vamos a trabajar para encontrar nuestras líneas de corriente. Como no tenemos velocidades en Z, vamos a usar solo esta ecuación. Y algunos valores importantes, que x0 vale 0, y0 vale 1, y t vale 1. Entonces, este es el U y el B, ¿cómo se manifiestan? ¿En qué? O sea, el U es la velocidad en X o el B es la... es lo mismo que teníamos antes. Aquí está. ¿Sí? Bueno. Siempre se va a trabajar con U, V y W como las velocidades en X y Z. A veces es complicado porque la V también lo usan como V vector para la velocidad y después aparece el volumen, pero V y W chicos como minúsculas siempre van a ser las velocidades. Entonces, tenemos esta ecuación y evaluando con nuestro U y V que encontramos en nuestro campo de velocidades, nos queda esto, que es lo que tenemos que resolver, ¿cierto? De nuevo tenemos una ecuación diferencial separable. Tenemos, ojo acá, tenemos X y tenemos Y, pero el T nos queda como una constante. O sea, lo podemos tirar para cualquiera de los dos lados
y después lo vamos a evaluar, entonces no nos importa, pero no tiene un efecto directo sobre la integral. Entonces, por simplificar, lo tiramos todo al lado de x, que está sola en el fondo, y dejamos a la derecha todo lo que tenga y. Vamos a integrar la misma lógica de antes, vamos a integrar entre y0 y la y entre x0 y x, a cada lado, según los valores, y después vamos a evaluar en estos valores que teníamos del enunciado. Nos queda 2t partido en 5 más t por x, menos 0, que se me da todo por el x0 que valía 0, y al otro lado nos queda lo mismo que teníamos para la parte A, logaritmo natural de y, menos logaritmo natural de 1, que de nuevo se nos va esto porque el logaritmo de 1 siempre va a ser 0. Nos va a quedar esta expresión. Pero nos falta algo, porque nosotros dijimos que la línea de corriente era en un tiempo conocido. Entonces lo que vamos a hacer va a ser evaluar en t igual 1, que era lo que nos decían del enunciado, ¿cierto? Y al evaluar en t igual 1, nos va a quedar solamente x tercios igual logaritmo natural de y. Y solo por formalidad vamos a despejar la y, y esto nos va a quedar una curva que va a ser efectivamente nuestra línea de corriente. ¿Alguien se perdió en el proceso? Son ecuaciones diferenciales que muchas veces se olvidan los pasos a seguir, pero es bueno recordarlo. ¿Cómo sería otra forma de ver como el enunciado? Como que no me queda muy claro como qué estamos haciendo, como en un tiempo determinado, como que no, cómo se Ya. lee de otra manera. En el fondo, las líneas de corriente lo que te dicen es como hacia dónde se está moviendo el fluido en el momento. Entonces, por ejemplo, si este es mi fluido, ¿cierto? Yo quiero saber hacia dónde, si yo parto aquí, yo sé que el vector de velocidad va a ser hacia allá, entonces voy a primero avanzar un poquito hacia allá. Cuando me paro acá, el vector de velocidad va a ir hacia allá, entonces voy a moverme un poquito hacia allá. Y así voy a seguir y voy a seguir todos los vectores de velocidad hasta un punto. Después, para el mismo tiempo, yo podría pararme en un punto un poquito más acá. Me va a decir que el primer vector es parecido al otro, pero un poquito hacia allá. Entonces, voy a ir hacia allá. Después, hacia allá. Después va a seguir y puede que sigan súper parecidos o puede que sean súper distintos. Entonces, la gracia de las líneas de corriente, sobre todo cuando uno las trabaja en un gráfico con un conjunto de líneas, es que te van a decir, por ejemplo, puedes tener este plano y tener líneas de corriente así, y que tengas muchas líneas de corriente que siguen esa misma línea. Tú te vas a dar cuenta que tiene alguna especie como de remolino o vórtice hacia allá. Y esto te daría un campo saldría desde un campo de velocidades que serían puras velocidades que se mueven en esa dirección, ¿cierto? Entonces, acá el ejercicio te pide una línea de corriente, entonces como que la utilidad que tú le saques a una línea de corriente puede que no sea mucha, pero al tener una imagen con muchas líneas de corriente te va a permitir conocer cómo se está moviendo el fluido en un momento dado. ¿Sí? Que es un poco más... Buena. Sí, ¿Sí? sí. Ya. ¿Y del procedimiento? ¿Alguien quedó colgado? Hola, yo tengo una pregunta de cómo sería el procedimiento si es que yo no lo estuviera viendo en dos dimensiones, porque en este caso el Z no Ya. se tomaba en cuenta, pero porque no sé si puede devolverse un par Sí. de diapositivas. Sí. Aquí, ¿o no? Ahí, que cómo manejaría esa triple igualdad, ¿me tendrían que dar otra condición inicial o cómo lo haría? Si es que tuviera tres velocidades. O sea, tendría ahí un punto en X y Z también, ¿cierto? Tendría ahí Claro. coma 0 o coma 1, qué sé yo. Y lo que va a hacer resolver dos ecuaciones. Podéis combinar estas dos y después estas dos o estas dos con la de X y la de Z y con eso te van a quedar dos ecuaciones
que te permiten conocer la línea de corriente. Ah, perfecto. Ya, pero es que cuando quedaba como con I igual a E elevado a no sé qué, que era ¿cómo se vería la ecuación final? Serían Serían dos. dos. O sea, serían dos ecuaciones que describen una línea de corriente, no serían dos líneas. Igual, Otra pregunta es si es que depende de más variables, sería como Z es igual a claro, algo que depende de X de Y, ¿o no? pero si, mira, si tú tienes dos ecuaciones, tú tienes, por ejemplo, y igual 2x, y llegas resolviendo la ecuación diferencial a z igual 2i más x. Tú podrías despejar x acá, y quedaría x igual z menos 2i, y esto evaluarlo acá, y te va a quedar una función de i de z, ¿cierto? En ese caso, te quedaría dependiendo solo de una variable. Entonces, es confuso el proceso, pero la idea es trabajar cada ecuación por separado y juntarlo todo después. Además, hay ejercicios resueltos de esto en el libro, y yo creo que hay ayudantías anteriores que lo han trabajado, entonces sería bueno que lo revisaran si es que no les queda claro bien el procedimiento, porque es un poco más enredado. Vale, gracias. ¿Sí? Sí. Ya. La última pregunta. Nos piden determinar la línea de humo que pasa por el 0,1 en t igual 1. Las líneas de humo, como les dije antes, son un poco más enredadas, porque lo que hacemos es como mirar hacia atrás y considerar todas las partículas que pasaron por un punto en un intervalo. Entonces, queremos conocer la posición de todas las partículas que han pasado por el 0,1 antes de t igual 1. Lo que vamos a hacer ahora es resolver una ecuación diferencial para saber dónde va a estar cada partícula que pasó por ese punto. ¿Sí? Y los límites de integración para esto van a ser un poco enredados, así que voy a tratar de que quede lo más claro posible. De nuevo, tenemos U y V, y vamos a partir de la misma ecuación que usamos para la línea de trayectoria. ¿Sí? Para X, tenemos nuestra ecuación diferencial separable igual que antes. Y lo que vamos a hacer va a ser integrar, pero ahora vamos a tener de nuevo x0 conocido hasta x, y acá vamos a tener t0 y t1, t igual 1. ¿Por qué? Porque a mí me interesa conocer dónde van a estar, o sea, conocer las partículas en el tiempo hasta t1, ¿cierto? Y t0 va a ser una variable que yo podría evaluar para saber dónde está en T1 la partícula que pasó por el punto en T0. Es un poco enredado el concepto, pero el procedimiento vamos a seguir, y espero que después quede un poco más claro, porque hay una imagen más adelante que los podría ayudar. Entonces, vamos a resolver nuestra integral, recordando que T0 es nuestra variable. ¿Sí? Vamos a resolver la Pero integral. ¿Sí? quizás queda como mejor, como explicado, como relacionar como los dos límites de abajo y los dos límites de arriba. Entonces, al final, en algún tiempo t0 menor a 1, la partícula pasó por el x0 igual a 0, pero no sé en qué tiempo, pero sé que es un tiempo menor a 1, pasó por x0 igual a 0. Y ahora esa partícula, en el tiempo 1, quiero saber en qué x está, que el x no lo conozco. Entonces, al final, en un x desconocido, quiero saber en qué x, que es desconocido, la partícula está ahora en el tiempo 1, que esa partícula pasó por el 0 en un tiempo menor a 1 que desconozco. Como que quizás así queda mejor entendido, Claro. o sea, en verdad no sé, quizás lo Esa es la enredamos, pero lógica.
para que entiendan cuál es, o sea, por qué y son los límites de integración. Ya, perfecto, muchas gracias por el aporte. Entonces, vamos a resolver nuestra integral. Nos va a quedar de nuevo x solo a un lado porque el x0 vale 0, y al otro lado nos va a quedar una constante menos nuestro t0. Esto es simplemente resolver evaluando nuestros límites de integración, ¿cierto? Y como decíamos, si yo evalúo esta ecuación a la que llegué en t0 menor que 1, voy a conocer la posición en 1, en t igual 1, de la partícula que pasó por el 0,1 en t0. Vamos a hacer el mismo procedimiento ahora para i. De nuevo, la misma ecuación diferencial separable. Vamos a seguir la misma lógica de los límites, entre t0 y t igual 1, y entre i0, que vale 1, y i. Evaluamos nuestra integral, nos va a quedar el logaritmo de 1 de nuevo, que vale 0, y 1 menos t al cuadrado, y despejando nos va a quedar una exponencial. Y de nuevo, la i representa la posición de una partícula que pasó por el 0,1 en el tiempo t0. Ahora, teniendo nuestra componente en x y nuestra componente en y, ya tendríamos lista nuestra línea de humo. Pero yo les quería mostrar un poco cómo quedaría la línea de humo al graficarla. ¿Qué significa esto? Esto es una foto que yo tomé en el tiempo igual a 1, ¿sí? Yo tengo la partícula que está en el 0,1 en el tiempo igual 1. Tengo al lado una partícula que en el tiempo 0,9 estaba acá, pero en ese 0,1 segundos que pasó, se movió hasta acá. Tengo la que está en el 0,8 y que después del tiempo se movió hacia allá. Y así sucesivamente hasta la que empezó acá en el tiempo igual a 0, y siguiendo alguna trayectoria que yo no conozco, llego hasta acá. Y lo que hace la línea de humo es unir todas esas partículas para darme una imagen de cómo se están moviendo en el tiempo las partículas. Este es un poco más enredado que las otras líneas, pero si tienen alguna consulta, podemos tratar de explicarlo. Los Sí. puntos como que están, como no calzan con los ejes, como que ¿qué representan? ¿Cómo? Como los puntos de las líneas como representan, no sé, como, ¿Qué puntos? como que están, sí, los puntos que están en la línea, ¿Sí? como, Son partículas. Yo lo que hice fue graficar esta misma ecuación y me dio la línea, ¿cierto? Y después, además, encima de eso, le marqué algunas partículas para que se entienda qué representan. ah, El La tiempo. partícula que- es la que pasó por este punto hace un segundo. y si los ejes, ¿cómo funcionan? Abajo es tiempo y arriba es como la coordenada. O sea, y el, No, esto es XY, XY. Y el eje del ah, tiempo, ¿dónde está? No cacho No, cómo lo no hay un está. eje del tiempo. El tiempo lo representan los puntitos. Esto es una foto que yo tomo en el tiempo t igual 1. O sea, como que va a ir reemplazando nomás. En X y en Y va a ir reemplazando con tiempos diferentes y va a ir Claro, poniéndolo como en una línea y después la une. claro, justamente. Fondo, si yo quisiera decir la partícula que pasó entre el tiempo igual a 0, voy a tener 11 medios, voy a decir T0 igual a 0, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Queremos evaluar en T0 igual a 0. Nos va a quedar 11 medios menos 0 menos 0. ¿Sí? En X. Eso es 5,5. Que está aquí, ¿cierto? Vamos a tener ahí. Y en Y nos quedaría e elevado a 1, que eso es 2,7 más o menos. Entonces nos va a quedar ahí. Esta partícula
es la que yo obtengo al evaluar esto en T0 igual a 0. ¿Y qué representa en el gráfico? Que la partícula que pasó por aquí en T0 igual a 0 se ha movido por alguna trayectoria y llegó hasta acá. Si yo hiciera la misma lógica, pero para T0 igual a 1, esto es una T, me va a dar este punto de acá. Y si yo lo hiciera para T0 igual a 0,5, me daría esta partícula, que de alguna forma se movió y llegó hasta acá. Pero repito, lo que hace la línea de humo es tomar una foto y ver cómo llegaron hasta aquí las partículas. O sea, no ver cómo llegaron, perdón, ver dónde están las partículas. ¿Se entiende un poco mejor? El procedimiento es raro por el Sí, tema de los límites perfecto. integrales, pero Pero ¿está no más o entiendo, menos claro? cuando reemplacé en t igual a 1, estáis reemplazando t0 en t igual a 1, o sea que estáis suponiendo que la Es 0. partícula partió en 1 y terminó en 1. Partió O sea, más arriba. claro, es que al evaluar en 1, en verdad es un caso medio raro, porque lo que estáis diciendo es dónde está en el tiempo 1 la partícula que pasó por el 0,1 en el tiempo 1. Entonces es Claro. como redundante. Ya. Pero, O sea, no habla como una partícula en sí, habla como de cualquier partícula del fluido, como en esos tiempos. pero cualquier partícula del fluido que pasó por aquí. Nosotros, al trabajar con estos límites de integración, al definir I0 igual 1 y X0 igual 0, creo que era, al definir esos dos, estoy trabajando solo con las partículas que pasaron por este punto, en el tiempo T0. ¿Sí? Entonces no es cualquier partícula. ¿Quedó más o menos claro el problema, por lo menos? Yo tengo una duda, ¿Sí? ¿me escucháis? ¿Sí? Que no podría ser que te pidan como al revés los límites de integración, o las líneas de humo siempre se ve donde su tiempo final sea el que te van a pedir. Sí, siempre sea así. Porque si Ah, diera ya. cuenta los límites de integración, si te fijas, estaría ahí calculando como las líneas de trayectoria, como, a ver, si te fijáis en la línea de trayectoria, integrábamos desde T conocido hasta T. Acá era nuestra variable, como lo que nosotros podíamos evaluar después. Ah, claro. En cambio, lo que nosotros hacemos con las líneas de humo es mirar desde un tiempo T conocido hacia atrás, al tiempo T0 que podemos evaluar. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ya. Entonces, ese es el procedimiento para encontrar las líneas de humo. Ahora hay un ejercicio un poco distinto que también yo creo que va a ayudar a entender cómo funcionan las líneas de humo y qué representan, porque nos van a pedir calcular dos líneas. Una línea de trayectoria y una línea de humo para este campo de velocidades. La dificultad que tiene este campo de velocidades es que varía en el tiempo. Tenemos que antes del tiempo 5 segundos es de esta forma y después va a pasar a ser de esta forma. Para este problema podríamos aplicar de nuevo todo el proceso de las ecuaciones diferenciales, pero un poco para entender qué representan y cómo funcionan estas líneas, vamos a hacer el gráfico paso por paso. Vamos a ir punto por punto encontrando la línea de trayectoria primero. Entonces, no nos dan un punto de partida, pero nosotros vamos a partir con la partícula en el origen. Vamos a decir,
acuérdense, nuestras líneas de trayectoria siguen una partícula, entonces vamos a estar con la partícula en t igual 0 aquí. ¿Qué va a pasar con el campo de velocidades? Nosotros tenemos que u vale 1 y v vale 0. Entonces la velocidad en todo el fluido va a ser una cosa así, hacia allá, ¿cierto? Horizontal. ¿Qué va a pasar con nuestra partícula cuando avancemos al tiempo 1? Se va a mover un espacio hacia la derecha. ¿Qué va a pasar al tiempo 2? Se va a mover otro espacio hacia la derecha. Y así va a seguir avanzando en el tiempo hasta el tiempo 5, donde va a haber un cambio en el campo de velocidades, ¿cierto? Ahora va a empezar a tener velocidad horizontal 1 y vertical 1 también. ¿Qué nos va a dar eso? Un vector en diagonal, ¿cierto? Nos va a quedar hacia allá. Después va a seguir moviéndose y va a seguir avanzando en el tiempo. El campo va a ser Una duda hasta t igual, ¿sí? que en los t de la segunda del campo no debería ser que 5, o sea, que t sea mayor a 5, como no mayor o igual, porque se intersecta con el de arriba. Sí, debería haber uno de estos dos que sea sin mayor igual, para que tenga sentido la expresión. Bueno. Bueno, entonces vamos a tener que entre el tiempo 0 y el tiempo 10, nuestra partícula va a seguir esta trayectoria. Y lo único que hace la línea de trayectoria es juntar los puntos. Entonces, lo que hacemos es tomar una partícula y marcar cada posición que tuvo en el tiempo para después unir los puntos. Esa es la línea de trayectoria. Yo creo que es la más fácil como de imaginarse, porque es en el fondo marcar una partícula y seguirla. Ahora vamos a ver la línea de humo. Vamos a considerar las partículas que pasan por el origen, ¿sí? Entonces nos vamos a enfocar en el origen y vamos a marcar todas las partículas que vayan pasando por ahí. Para el tiempo 0 vamos a tener esa partícula roja. Después para el tiempo 1, nuestra partícula roja se movió hacia la derecha, porque el campo de velocidades es 1,0, ¿cierto? Y va a aparecer otra partícula más naranja que va a estar en el origen. Entonces vamos a tener dos partículas marcadas. Después vamos a avanzar al tiempo igual 2. ¿Qué va a pasar? Se van a seguir moviendo todas las partículas con el mismo campo de velocidades. Todos se mueven uno a la derecha y aparece otra partícula en el origen. Vamos a marcarla. Seguimos avanzando. El campo sigue siendo el mismo, entonces no cambia mucho el panorama y van apareciendo más partículas que nos van a interesar a nosotros. ¿Por qué? Porque cada partícula que vaya pasando por el origen, nosotros la vamos a ir marcando. ¿Qué pasa después? Sigue hacia el mismo lado del campo hasta t igual 5. ¿Y qué pasa ahora? El campo cambia. Van a empezar a subir todas las partículas con la misma dirección diagonal, ¿cierto? Entonces la partícula que está aquí se va a mover hacia allá. La que está acá se va a mover hacia allá. Y la celeste que venía de acá se va a mover hacia allá. Vamos a seguir marcando todas las partículas que pasen por el origen. Y el campo va a seguir siendo en diagonal. ¿Sí? Va a seguir y vamos a seguir marcando cada partícula que pasa por el origen. Hasta t igual 10. Y ahora, cuando ya tenemos todas las partículas que pasaron por el origen entre t igual 0 y t igual 10, vamos a unirlas. Y eso es lo que hace nuestra línea de humo. Toma todas las partículas que fueron pasando por este punto y las vamos a ir como ya, tengo que acordarme dónde va a quedar, dónde va a quedar, dónde va a quedar. Y al final, cuando ya estoy en t igual 10, en este caso, las uno. Y nos queda esta línea de humo. El ejercicio lo hicimos súper didáctico, por así decirlo, como paso por paso, porque la línea de humo, como les dije siempre, es un poco más enredada de entender de dónde sale. Entonces la idea era distinguir que son varias partículas distintas, pero que todas tienen en común que pasan por el origen en un intervalo de tiempo.
No sé si les queda un poco más claro lo que son las líneas de humo y de trayectoria con el ejercicio. Una cadena al final, o es como un látigo, no sé. Es como, ¿Cómo? lo siento, es como una cadena al final, o como un látigo que como que parte del punto y se comporta como conjunto al final. Sí, pues en el fondo lo que hace es unir a todas las partículas que pasan. Bueno, me piden que lo haga de nuevo. Entonces, en el tiempo igual 0, vamos a tener esta partícula roja que pasa por el origen. La vamos a marcar y la vamos a seguir. Después, pasamos al tiempo igual 1. Como el campo de velocidades es 1,0, se va a mover 1 hacia la derecha y va a haber una partícula que venía desde acá y avanzó hasta llegar al origen. Como pasó por el origen, nosotros vamos a decir, ya, me importa, la marco. La vamos a seguir también. Y así va a seguir repitiéndose hasta el tiempo 5. Cada segundo voy a marcar la partícula que estaba en el origen. ¿Sí? Después, en el tiempo 5, cambia el campo de velocidades. Entonces ya no se van a mover horizontal, sino que van a empezar a moverse en diagonal. Y el proceso sigue siendo el mismo. Todas las partículas se van a mover en diagonal hacia arriba. ¿Sí? Y cada vez va a aparecer de nuevo, a cada segundo voy a marcar la partícula que va en el origen. Hasta el tiempo 10. Ahora ya tengo todas las partículas que en el segundo, si volvemos, esta pasó por en el segundo 1 por el origen, esta en el segundo 2 por el origen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y, perdón, quedaron todos los números corridos, este era el 0, este era el 1, el 2, pero lo importante es que todas pasaron en un momento por el origen. Entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente unirlas. ¿Y qué significa esto? Que esto si yo quisiera marcar la línea de trayectoria de cualquiera de estas partículas, por ejemplo, de la partícula roja, la trayectoria fue una cosa así. De la línea amarilla también fue una cosa así. No hay una relación directa entre la trayectoria y la línea de humo, pero la línea de humo lo que hace es darnos otra representación del movimiento de las partículas. ¿Quedó más claro? Pero ¿Sí? estoy asumiendo que en cada T pasa una partícula por el origen. También puede pasar que en algún T no pase, ¿cierto? Que no pase ninguno. Porque en un Y fluido, asumiría que el fluido tiene espacios vacíos. el fluido es un continuo. Entonces siempre, si yo estoy metido en una caja con agua, llena de agua, y se mueve el agua, puede que esté dando vueltas, lo que sea, en todo momento va a haber agua en el punto donde yo quiera medir. Entonces siempre que yo tenía una partícula y la saco, otra partícula se va a meter. Ya, perfecto. Gracias. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio o sobre la materia? Sí, que ¿por qué se asume que salen del origen? O sea, No, eso acá en el enunciado debería haber dicho línea de humo para el tiempo 10 en x, y igual 0, 0. Yo elegí el origen en el fondo, pero debería haberlo dicho en el enunciado. ¿y por qué tiempo 10? ¿Por qué? No, Como hasta el un tiempo ejemplo. 10 pasan por el... ya, perfecto. Todo esto debería haber sido parte del enunciado. Ya, vale, gracias. ¿Sí? Bueno, y de nuevo, ¿alguna pregunta de la materia? O... Yo tengo una duda con respecto a los resultados. ¿Sí? ¿Es coincidencia pura de que la línea de trayectoria sea como la inversa de la de humo? Como que Sí, en este caso formato. es una coincidencia. Porque si lo pensáis, la línea de trayectoria que se ve como reflejada es solo la de la roja. Claro.
si nosotros quisiéramos hacer la línea de trayectoria de la línea de la celeste, tendríamos una línea así. Entonces, solo coincidió que la roja era igual. Ya te capto. Bueno, hay casos especiales donde se va a pasar que las líneas de trayectoria o las de corriente o las de humo coinciden. En el caso permanente, uniforme, siempre va a pasar que las tres líneas son lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si todas las partículas se mueven a la misma velocidad en todo el tiempo, en todo el espacio también, siempre voy a tener líneas que se repiten. O sea, si yo tengo un tubo y marco todas las líneas todas las partículas que pasan por aquí y la velocidad es hacia allá, yo voy a tener que todas las partículas que pasan por ahí van a quedar en una línea recta. Si yo tengo, o sea, si ahora además quiero calcular la línea de corriente, voy a tener que todas las velocidades en este punto van a ser así. Si me paro aquí y tomo la línea de corriente, voy a tener de nuevo la misma línea. Y la línea de trayectoria va a ser seguir esta partícula y va a seguir con la misma velocidad. Entonces, para el caso uniforme y permanente, siempre se va a cumplir que las tres líneas de corriente, o sea, las tres formas cinemáticas van a ser iguales. ¿Alguna otra consulta? También, si no sé hasta dónde llegaron con el profe para análisis dimensional, pero esa es una materia que a veces confunde al principio, entonces si tienen alguna duda de eso, también podemos tratar de responderla. Yo tenía una duda del principio de la ¿Sí? pregunta 1, la parte C, la que era acelerado y ¿Sí? aceleración convectiva y local. Era variado impermanente, creo que era. Impermanente, sí. Esta. Claro, que ahí para que sea convectiva, yo me estoy como parando como mirándolo de forma horizontal, ¿verdad? Para que cambie. Porque, por ejemplo, si es que, por ejemplo, para el flujo en T0, ya, si yo me paro como en la primera columna de flechas, la segunda y la tercera son iguales. Entonces, como en ese caso, ya te pero, entiendo. pero en las filas, la primera es distinta de la segunda y la tercera. Sí, Entonces ahí claro, sí yo o lo sea, veo de forma horizontal, ¿o no? si nosotros nos vamos a acá, tú dices, en el fondo, si yo mido la aceleración en X, en ese caso, me daría todo a cero. ¿A eso te refieres? Porque si yo me voy de nuevo acá, o sea, ya, yo miro si cambia la velocidad respecto a X. Y en este caso dice me da constante, me da constante y me da constante. Esa es la pregunta, ¿o no? En cambio, si No, comparo o sea, verticalmente, como dices tú, me daría un cambio, acá me daría un cambio y acá me daría un cambio. ¿Esa es la pregunta? no, es que normalmente, por ejemplo, creo que en la anterior a esa, Sí, déjame. eh, no. A ver, y la anterior, disculpa. Sí. Creo que era la anterior. Ahí podría ser o no, que a lo mejor cambia según la posición, por ejemplo, en T sub 0, si yo me paro en como la segunda corrida de líneas, ¿Sí? cambia de la segunda a la tercera corrida de líneas la dirección de la flecha, o sea, está cambiando la velocidad. Pero en el otro problema, si me cambio de la segunda a la tercera corrida de líneas, son iguales. Sí. Por eso. Entonces ahí no habría aceleración.
convectiva. No habría, o sea, Ay, pero no entiendo en qué sentido. ahí lo que tú estás diciendo es que, claro, la velocidad no varía al medir en distintos puntos del eje X. Como si yo mido acá y me corro hacia allá, no cambia, ¿cierto? Eso es lo que tú me estás diciendo. En cambio, Sí, si la mido acá y me subo hasta acá, sí cambia. Lo que importa es que alguna no sea cero. Si tengo una distinta de cero, va a haber aceleración convectiva. Ah, perfecto. Ya, entonces ¿Sí? ahí tengo que ver. Con En los encontrar tres. dos puntos distintos, ya no va a ser nula la aceleración convectiva. Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Porque ya no alcanzo a pasar a entrar en los propuestos, entonces aprovechemos de resolver dudas. ¿Nadie más? Bueno, Yo tengo una duda. ¿sí? ¿Hay alguna relación entre el problema 1, cuando dice que es permanente o impermanente, con que sea aceleración local y convectiva? Sí, justamente esa es la relación que es importante encontrarla. ¿Qué significa que sea permanente? A ver. Acá. ¿Qué significa que sea permanente? Que todas las componentes de mi derivada en el tiempo van a ser cero. ¿Qué significa que sea permanente? Que esto vale cero, que esto vale cero y que esto vale cero. Esa es como la definición del flujo permanente, que la velocidad no depende del tiempo. Entonces, siempre que yo tenga flujo permanente, mi aceleración local va a ser nula. ¿Sí? ¿Y qué significa que tenga un flujo uniforme, que la velocidad no depende de la posición? Entonces, significa que si yo la derivada respecto a cualquiera de mis tres ejes de cualquiera de mis tres componentes de velocidad va a ser cero. Entonces, esa derivada va a ser cero, esa es cero, esa es cero, esa y esa. Entonces, siempre que yo tenga que todas mis derivadas en el espacio son cero, la aceleración convectiva total va a ser cero. Basta, como preguntaban recién, basta que yo tenga una distinta de cero y voy a tener aceleración convectiva. Pero en el caso de que sean todas iguales a cero, va a llamarse flujo uniforme y va a ser una aceleración convectiva nula. Y como vimos antes, existen distintas combinaciones. Yo puedo tener convectiva cero y local distinta, o local cero y convectiva distinta de cero, o ambas cero o ninguna cero. Entonces, es importante darse cuenta cuando las variaciones son causadas en el tiempo o cuando son en el espacio. Y para eso es un muy buen ejemplo darle una vuelta a los dibujos y entender qué significa cada uno. Gracias. ¿Quedó más claro? ¿Sí? Sí, sí. Ya, qué bueno. ¿Alguien más? No estoy mirando el chat, así que si alguien ha hablado por ahí, creo que la Cata igual está atenta. Sí, tranqui, solo te han felicitado por la ayudantía. ¿Cómo? Te han felicitado. Ah, bueno. Entonces, si no hay más preguntas, estaríamos listos. Recuerden responder la encuesta, no sé si ya la mandaron, está en el enunciado de todas formas, y es súper valiosa, se usa harto. Yo es primera vez que hago ayudantía, pero me hablaron al tiro de los feedback de las ayudantías anteriores,
Entonces es súper valioso que la respondan porque nos ayuda a seguir mejorando la ayudantía y al final la idea es que les acomode y que les puedan sacar provecho. Otra cosa que es importante mencionar es que, por ejemplo, para el ejercicio 2, nosotros trabajamos, no sé si saben, en la ayudantía trabajamos con Ingeniería para Chile, y la idea es darle un poco de contexto a la ayudantía y meterlo a pensar un poco en las utilidades que tiene en el futuro lo que estamos viendo acá, que no sea solo resolver problemas y calcular integrales y resolver ecuaciones diferenciales, sino que en la práctica también se usa un poco lo que estamos viendo acá y en este ejemplo es súper relevante porque el agua servida al final es agua que sale de los baños, de los usos en industria y qué sé yo, y se lanza al mar, entonces es algo con un impacto real donde podemos encontrar aplicaciones para esta materia. Yo creo que estaríamos con la ayudantía. Muchas gracias por la asistencia y de todas formas va a quedar subida al canal de YouTube. Y Muchas gracias, Pedro. A ustedes. Gracias, Pedro. Grande. Y cualquier cosa me pueden preguntar por el correo.